Luz, cámara, acción. Hola a todos, soy Oswald Quiglokendero en un video más, y esta vez vamos a hacer una reseña sobre un corto bastante peculiar. Vamos a hablar sobre mañas y patrañas de gente extraña, un peculiar corto de animación argentina de propaganda anticomunista hecha durante el sangriento y nefasto proceso de reorganización nacional. Esta será una reseña algo difícil por el tema político y porque esta apenas es la segunda reseña del canal. Solo falta mencionar que este video es para la tercera ronda de la Copa Mundial del Locuendo, cuyo principal organizador es Jeremy Espinosa. Pero bueno, sin más rodeo, que empiece. Antes de empezar con la reseña, hay que saber un poquito del contexto histórico de la época donde se produjo este corto. Una de las razones por las cuales se mantuvo la dictadura militar fue porque esta lideró una lucha contra distintos grupos guerrilleros y terroristas, entre ellos grupos comunistas. Cortos como estos eran hechos no para los ciudadanos, sino para los niños, como una especie de sutil adoctrinamiento político. Además, en estos cortos también se hablaban de otros temas como xenofobia chilena disfrazada. En sí nos presentan la historia como un cuento y empieza en un pequeño pueblo donde se vivía en cierta armonía. Podríamos decir que el pueblo está en capitalismo con libre mercado, pero en mi opinión el pueblo simplemente funciona porque todos trabajan, todos son amigables entre sí. Eso es lo más normal que puedo decir, algo totalmente diferente al pueblo vecino que está en un socialismo estalinista y represor, o sea, un gulag gigante con trabajos forzados. El pueblo vecino hace referencia a la Unión Soviética, debido a los dogmas bizantinos y a su gobernante. Este último decide enviar a un secuaz suyo, este sería como la representación de tanto políticos como militantes y guerrilleros, a enviar su mensaje al otro pueblo. El secuaz, que por cierto es un lobo, mediante a periódicos y pláticas con los ciudadanos. Su misión es clara: sembrar el caos, y lo logra, y a su logra lo típico que es la escasez, la hiperinflación, terrorismo y violencia entre hermanos, algo irónico ya que eso pasó durante la era Videla. Al final, debido a la confesión a un criminal, se con el pueblo volviendo a la normalidad. La trama podríamos decir que cumple con su cometido. Aquí nos muestra claramente lo que quiere, que el comunismo, que es llamado en este corto simplemente como patrañas, es malo y atenta contra el progreso. Aquí nos muestra la historia mediante referencias claras pero de forma sutil, o sea, ponen todo lo que supuestamente le ocurriría a la Argentina en caso de terminar con otro sistema, pero falla ya que uno, incluso un niño, puede identificar con facilidad lo que está pasando en este corto. Comete el error de poner a la dictadura comunista como un lugar sospechosamente ruso. La animación, por su parte, bueno, no esperaba cosas de la calidad de Disney, pero real es pésima. Podríamos considerarla como animación ultralimitada. Se nota que no tenían fondos para realizarla, aunque debo decirlo, otros cortos de esta serie y otros experimentos de animación argentina de la época y de la época anterior a esta estaban bastante superiores a este corto, y un ejemplo es Vigilar es Defender. Aquí la paleta de colores es pobre y pálida, como si la elección de colores la haya hecho solo una persona. Como vieron en la introducción, más de 10 entre comillas animadores participaron en esta mierda. La narrativa trata al espectador como un idiota o pelotudo, como dirían en Argentina, y lo es, que no les sale a la mitad del corto ya medio sabes qué va a ocurrir, pero debo decirlo, o al menos la historia tiene cierta coherencia con lo que ocurre, y los personajes, sobre todo el zorro, representan lo que dicen ser, o bueno, lo que se supone que son, aunque con la gente del pueblo no entiendo cuál es realmente su papel, ya que nunca se ponen de ningún lado en ninguna parte del corto. Y por último, la banda sonora, que incluye a las voces originales y efectos sonoros. Lo único que puedo decir sobre el corto es que tiene una banda sonora bastante pobre, sin nada y sin notar. Las voces están bien, aunque creo que solo me refiero al narrador, que hace su trabajo y no invade la historia. Hubiera sido bueno que los personajes hubieran tenido voz, pero como que estaban muy ocupados desapareciendo gente y asesinando babes como para darle eso al corto. Y los efectos sonoros son básicos pero algo avanzados. Tomemos en cuenta que es una producción argentina y del Estado, así que superaron a ellos mismos en este rubro. En conclusión, este corto nos da una historia bastante mal escrita sobre una pelea entre comunismo contra la armonía y no contra el capitalismo, mediante una historia igual de mala estilo Dr. Seuss, con una animación bastante pobre, una narrativa bastante básica que te hace sentir como un estúpido, y con nula banda sonora y cero voces. No esperaba la resurrección de Quirino Cristiani, pero esto incluso ni siquiera puede considerarse como algo, sino como algo pésimo. Además, si trataban de hacer esto como propaganda, pues fracasaron enormemente.
comenté ya aquí sin darse cuenta, todo es explícito y ya notas sobre qué ocurre en el corto y sabes de qué se trata sin ver todo el corto. Sin duda es algo poco recomendable por su alto contenido político y por ser bastante poco recomendable en otros sentidos, le pongo un rotundo 1 de 10, no es para nada recomendable. Sin más que decir, este fue Oswald de Quick Loquendero, hasta luego.